que no va a haber audio. Pero vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, de esta mañana, ¿verdad? Dándole gracias al Señor porque nos permite pues avanzar en el estudio del libro de Daniel. La semana pasada, haciendo un pequeño recuento de lo que estuvimos viendo, estuvimos hablando acerca del sueño del rey Nabucodonosor, que eso es algo clave para poder entender lo que es todo el libro de Daniel. Por ahorita ya no vamos a recordar más lo que fue el sueño del rey, ¿verdad? Porque vamos a tocar otros puntos en el capítulo 3, 4 y 5, se van a tocar otros aspectos aparte del capítulo 2. Pero por favor no perdamos de vista ni perdamos lo que ya vamos aprendiendo. Si pueden en casa repasar lo que se va hablando, ¿verdad? Para poder tenerlo ya como base, para cuando volvamos a tocar lo del capítulo 2, ya nosotros estemos frescos, ¿verdad? Con el pensamiento fresco porque lo hemos estudiado. Solo para hacer un pequeño recordatorio, con su hoja del sueño del rey, ¿verdad? Para los que las trajeron. Estábamos hablando que el rey vio esta imagen de este hombre dividido básicamente en 4 partes o 5 partes, ¿verdad? Está la cabeza, que la cabeza nos está hablando de ¿qué imperio? De Babilonia, muy bien, el imperio de donde Nabucodonosor reinaba en ese momento, que fue el que tuvo el sueño, ¿verdad? Que era el rey. La cabeza nos habla de Babilonia. ¿Y qué metal es representado? Oro. Por el medio del oro. La segunda parte del cuerpo, que es el pecho y los brazos, nos están hablando de ¿qué imperio? Del imperio Medo-Persa, y el metal que se utiliza para representarlo es la plata, muy bien. La tercera parte de la figura, de la imagen, es el vientre y los muslos. ¿De qué imperio nos está hablando? Grecia. Del imperio de Grecia, y el metal que lo representa es el bronce. Luego la cuarta parte es las piernas, que las piernas estaban hechas de hierro, y al imperio que estaba representando era el imperio de Roma, muy bien. Y tenemos un quinto imperio, que es el último representado en la imagen, que son los pies. Los pies están compuestos por dos componentes, no son metales. Uno de ellos sí lo es, que es el hierro, pero también los pies estaban compuestos por barro cocido. Y este es un último imperio que, como nos enseña la Escritura, va a ser un imperio compuesto o saliendo del antiguo imperio romano. O sea, en pocas palabras, lo que la Escritura por medio de esta imagen nos dice es que va a surgir parte del imperio romano, va a surgir una vez más en los tiempos finales, ¿verdad? Va a ser un imperio donde el anticristo va a ser el gobernador. Él va a ser el que va a estar rigiendo ese imperio. Pero dice la Escritura que no va a ser por mucho tiempo. Se recuerdan que la semana pasada leímos en el capítulo 17 de Apocalipsis que se va a levantar, pero con una fuerza menor. De ahí es donde viene el que es compuesto de barro cocido. El barro no es nada resistente, no es nada fuerte. Va a ser por un poco de tiempo que el imperio, poniéndolo así como dice la Escritura, ¿verdad? El imperio del anticristo va a estar en función en medio de nuestros días. Solo para hacer un breve recordatorio para los que nos están viendo y quizás escuchen por primera vez el video. Los últimos 7 años son claves en todo lo que es el tiempo. La historia desde Adán hasta la finalización son donde Dios ha establecido son 7,000 años, ¿verdad? Iniciando con Adán. Todas las dispensaciones se han ido catalogando o se han ido separando de diversas maneras, las 7 dispensaciones. A nosotros nos ha tocado vivir en la última dispensación. La última dispensación, que es en esta última parte de todo el calendario de la historia, nosotros vivimos en la dispensación de la gracia.
¿verdad? Entonces, estamos en el año 2019 y Dios ha establecido 2000 años como un promedio, ¿verdad? Como un promedio para cada dispensación. Entonces, estamos por cerrar, estamos por concluir los últimos 2000 años de la dispensación de la gracia. Ahora, nosotros nuestro enfoque tenemos que centrarla en los últimos 7 años al cerrar esta dispensación. Algunos van a llegar, otros no van a llegar. Depende de qué edad tengamos en este momento y depende de qué es lo que Dios nos va a permitir vivir y experimentar, porque no todos van a experimentar la tribulación. No. Ahora, yo no quiero ser dogmática en cuanto a esto porque hay muchos pensamientos y diferentes opiniones en cuanto al tema. Yo no voy a entrar en polémica, yo no voy a entrar en discusión. Yo lo que quiero es enseñar la palabra de Dios y que lo que la Escritura nos habla con respecto a los tiempos finales. Ahora, ¿quién pasa la gran tribulación? No soy yo quien lo determina. El único que puede determinar qué personas van a pasar la gran tribulación es Él. Él es el Rey, Él es el soberano y es Él al que le tenemos que preguntar quién pasa y quién no pasa. Unos establecen que la iglesia no pasa por la tribulación y yo no puedo compartir por completo esa doctrina, porque hay otros versículos que también a mí me afirman que la iglesia sí va a pasar la tribulación. Así es que una vez más lo digo, ¿quién pasa? Como hijo de Dios estoy hablando, ¿verdad? Porque el mundo definitivamente, los impíos, ellos sí van a pasar la tribulación porque no tienen a Cristo en su corazón, no lo han recibido. Así es que nosotros como hijos de Dios, quién pasa y quién no pasa es algo que solo le compete a Dios establecerlo. Yo, como su hija, no puedo decir la iglesia se va a ir antes de la tribulación, porque estaría compartiendo una verdad a medias. Que la iglesia se va antes de la tribulación es una verdad a medias. No toda la iglesia se va a ir antes de la tribulación. Eso es lo que muchas veces es un poquito difícil de entender o de explicar. Mas, sin embargo, por la gracia de Dios, en otras clases hemos visto quiénes son los que se van, quiénes son los que se quedan, pero hay 3 grupos. Los que se van con Cristo para no ver muerte, para no experimentar la tribulación, pero también hay otros que son guardados, son preservados en medio de la tribulación. Si no, entonces el Salmo 91 no solo sirve para ahorita. El Salmo 91, y lo vamos a ver más adelante, también sirve para el momento de la tribulación, y ya lo vamos a ver con detalle por qué. Entonces, unos van a pasar la tribulación, unos hijos de Dios van a pasar la tribulación, pero van a ser guardados por amor y por misericordia de Dios. Otros van a pasar también la tribulación y van a ser muertos, van a ser decapitados. Así nos lo enseña también el Apocalipsis. Ahorita no me puedo meter ni puedo comenzar a citar versículos específicamente porque quiero ir paso a paso. Cuando sea el momento vamos a comenzar a sacar versículos del Apocalipsis y de toda la Escritura para poder afirmar lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, ese es un pequeño recordatorio del capítulo 2 del que estuvimos viendo la semana pasada. Ahora vamos a entrar a ver el capítulo 3. El capítulo 3 básicamente no tiene nada que ver con el capítulo 2. Este es un suceso aparte de lo que el rey soñó en el capítulo 2. El rey soñó algo sumamente importante, que tenía una revelación. Y la semana pasada estuvimos viendo en detalle lo que eso significaba. El rey soñó diferentes imperios. Nabucodonosor iba a vivir juntamente con Daniel únicamente en el imperio de Babilonia. Pero luego después, de hecho, Daniel entró a ver el segundo imperio, que fue el imperio de los medo-persas. Daniel todavía lo alcanzó a ver en sus últimos años. Pero de ahí en adelante, ni Daniel ni Nabucodonosor se dieron cuenta de los siguientes imperios que sucedieron, ¿verdad? Ahora, para nosotros, como les dije la semana pasada, es fácil de entenderlo, porque todo eso ya es historia, todo eso ya se cumplió, pero hay un último imperio que se va a levantar, hay una última organización que se va a levantar, que es el reinado del anticristo, del cual nos habla Apocalipsis.
ese imperio sí es futuro, sí es algo que nosotros, algunos vamos a llegar a experimentar, o vamos a llegar a vivir, o vamos a llegar a ver, ¿verdad? Pero ahora entremos al capítulo 3. En el capítulo 3, aquí se va a hablar acerca de una imagen. Y esto es algo bien importante. Todo el libro de Daniel es importante. Cada aspecto de los que ahí se mencionan es importante. En el capítulo 3 vamos a entrar a ver acerca de la imagen de Nabucodonosor y el fuego y el horno de fuego. Aquí nos va a dar ya una clave de lo que yo les acabo de decir. Porque si vamos al versículo 1, capítulo 3 de Daniel y el versículo 1, ¿qué nos dice? El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ok, pongamos atención, quedémonos unos momentitos en el versículo 1. Dice que el rey Nabucodonosor hizo ¿qué? Una estatua de oro. ¿El oro de qué imperio nos habla? De Babilonia. O sea que la estatua no se dice a ciencia cierta o claramente no se dice de quién era la estatua. Si era de Nabucodonosor, probablemente pudo haber sido de él mismo o una estatua o un dios al que ellos adoraban. Ya ven que ellos que tenían muchos dioses, ¿verdad? Ahora, lo importante que este capítulo 3 a nosotros nos va a enseñar es que de la misma manera como fue en Babilonia con Nabucodonosor, que levantó una imagen, igual va a ser al final de los tiempos. El anticristo, que va a ser el último gobernante, el anticristo, acuérdense de la imagen y de los pies, el anticristo se va a levantar y él también va a hacer una imagen. El anticristo una vez más va a repetir la historia. Miren, mis amadas, no vayan a cometer el mismo error que yo cometí hace años. Y yo dije, a mí la historia no me interesa, a mí la historia no me gusta y para mí la historia es aburrida. Ay, sí, pero y ahora me estoy dando cuenta de la importancia de la historia. Alguien dijo que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Nosotros necesitamos conocer la historia. Yo ahorita estoy leyendo un libro que se llama La historia de la iglesia y es sumamente impresionante cómo a través de la historia nosotros podemos ver cómo la iglesia, después de la muerte de Cristo, todavía estando vivo el apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles que quedó vivo, ¿verdad? Todavía cuando estaba el apóstol Juan vivo, comenzaron ya a infiltrarse herejías, doctrinas satánicas y de demonios comenzaron a infiltrarse en la iglesia de Cristo. Ahora quiero que nosotros con la ayuda de Dios vayamos viendo un poquito y analizando también la historia. Porque si nosotros no conocemos la historia, ¿qué vamos a hacer? Cometer los mismos errores, cometer los mismos pecados que ya se cometieron en el pasado. Entonces, Nabucodonosor, ¿qué fue lo que hizo? Levantó una estatua de oro. ¿Pero para qué la levantó? Por supuesto, ahí mismo lo dice, el versículo 2, ¿qué dice? Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. El deseo del rey Nabucodonosor era levantar esa estatua, ¿para qué? Para que todos en el imperio babilónico la adoraran. Esto es lo mismo que va a ser el anticristo. Por favor, entendamos. Son cosas futuras, son cosas que van a suceder, son cosas proféticas que la palabra ya nos lo dejó escrito. Acuérdense, lo que Dios tiene en el principio es lo mismo que va a suceder al final. Vayan por favor conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Y aquí vamos a meternos a aspectos proféticos de la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo nada, yo no me estoy inventando nada, yo no estoy estableciendo ninguna doctrina. Yo estoy enseñando lo que la palabra de Dios nos ha enseñado ya.
¿ok? ¿Están conmigo en el capítulo 13 de Apocalipsis? Ok, el capítulo 13 no es casualidad, acuérdense que en Dios no hay casualidades. En el capítulo 13 de Apocalipsis se nos habla nada más y nada menos que de la Trinidad impía. Así como hay una Trinidad divina compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo, también hay una Trinidad impía, lo que yo les he repetido en muchas ocasiones. Todo lo que Dios hace, el diablo lo va a imitar. Por supuesto, del lado malo, ¿verdad? Todo lo que Dios hace, Satanás siempre lo va a imitar. Así es que así como hay una Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también hay una Trinidad impía. Y el capítulo 13 de Apocalipsis nos habla de la Trinidad impía. Quiero que por favor juntas lo veamos y veamos cómo la palabra de Dios ya lo ha dejado así. Capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Dame un momentito. ¿Qué es lo que vio el apóstol Juan? ¿Qué vio? 7 cabezas. No. Una bestia. Una bestia. Una bestia subir. El apóstol Juan vio una bestia. Pongan cuidado. Vamos a identificar juntas la Trinidad impía. Entonces dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Ok, todavía no voy a decir quién es para que paso a paso vayamos viendo quién es. Dice que la bestia, esta bestia, que todavía no se ha dado el nombre, dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad? Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ok, dame un segundito. Esta bestia dice que tenía forma de qué o semejanza de qué, era parecida a un qué? Leopardo. ¿Se recuerdan de su imagen? ¿Se recuerdan del sueño del rey? En Daniel capítulo 7, en Daniel más adelante, el capítulo 8, en el capítulo 7 nosotros vamos a ver, una vez más vamos a regresar a esta imagen y va a ser el mismo relato, pero ahora ya no lo va a poner con oro, con plata, ya no lo va a poner Daniel con metales. En el capítulo 7 lo vamos a comenzar a ver con animales. ¿Ok? Cuando estemos en el capítulo 7 de Daniel, vamos a ver que la cabeza, que era de oro, que representaba a Babilonia, es representado por un león. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en el capítulo 7. Pero cuando llegamos a Medo-Persa, que es el segundo imperio, que es la plata, que es el pecho, ahora va a estar representado por un oso en el capítulo 7 de Daniel. Luego el siguiente imperio, que es el de Grecia, que es el vientre y los muslos de bronce, ahí va a estar representado por un leopardo. ¿Y de qué está hablando aquí Apocalipsis? Que la bestia que sube del mar tiene semejanza ¿de qué? De un leopardo. Fíjense, mis amadas, la escritura nos está diciendo específicamente de qué imperio va a surgir el anticristo. No lo estoy diciendo yo, la Biblia lo está diciendo. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 2 está diciendo que la bestia era semejante a un leopardo. ¿Qué me está dando a entender la escritura? Que el anticristo es alguien que ya vivió. El anticristo es alguien que ya estuvo en la historia. O sea, en pocas palabras, ya lo conocemos. Pero el anticristo se va a levantar una vez más. ¿Se acuerdan? Va a ser un compuesto del imperio romano junto con los pies de barro. Entonces dice que la bestia, esta bestia de la que está hablando es del anticristo. ¿Ok? Aquí estamos identificando en el capítulo 13 de Apocalipsis, estamos identificando la Trinidad impía. Del primero que está hablando el apóstol Juan, ¿de quién es? Del anticristo.
¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita vamos a ir paso a paso viendo el por qué. Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿El leopardo de qué imperio nos está hablando? De Grecia. Fue alguien que reinó en el imperio de Grecia, que va a ser el anticristo. Y dice, ¿y sus pies como de qué? De oso. De oso. ¿De qué imperio nos habla el oso? Del Medo Persa. O sea que va a ser un compuesto el anticristo De todos los imperios. Va a tener algo de la naturaleza de cada imperio. Va a tener el anticristo, ¿sí? Sus pies como de oso, su boca como boca de león. El león, ¿qué imperio nos representa? Babilonia. Algo. Se dan cuenta cómo el apóstol Juan, que no conoció a Daniel, ni oyó la profecía de Daniel, cómo une Dios la escritura. Cómo la escritura se complementa y jamás se contradice. Entonces, dice el versículo 2 que el anticristo, que es la bestia que subió del mar, de la que estamos hablando, el anticristo dice que va a ser semejante a un leopardo, que va a tener pies de oso, boca de león y el dragón, oiga, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Ahí está ya el segundo miembro de la Trinidad satánica, de la Trinidad impía. ¿Quién es el segundo miembro? El primero es el anticristo. ¿Quién es el segundo? El dragón. ¿Y quién es el dragón? Avancemos en la lectura, ya se los voy a decir. Versículo 3, estamos en Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ok, quedémonos hasta ahí. Al primero que se nos menciona es ¿a quién? El anticristo, muy bien. Al primero que se menciona acá en los versículos es el anticristo. ¿Están conmigo? Sí. ¿Están de acuerdo a lo que la escritura dice? El anticristo es el primero que se menciona. Y en el versículo 3 nos da una clave más. Dice que el anticristo va a tener una herida mortal, pero es sanada. Y la escritura también nos dice que el anticristo va a recibir una herida en la sien y va a ser sanado. Él se va a sanar. Por eso es que mucha gente va a creer y va a pensar que Él es el Cristo, que Él es Jesús. De hecho, Israel va a creer que Él es Jesús, porque Él mismo se va a sanar de esa herida que va a recibir en su sien. Eso lo dice la escritura. ¿Ok? Entonces luego dice el versículo 4, y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Ahí tenemos dos miembros de la Trinidad impía. El anticristo, que tiene la herida y él se cura, y ahora dice que el anticristo dice que recibe autoridad. ¿De quién? De Satanás. ¿Por qué es Satanás? ¿Por qué decimos que el dragón es Satanás? ¿Por qué? Por favor, vayan al capítulo 12 de Apocalipsis y el versículo 9. Apocalipsis, capítulo 12 y el verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es el dragón entonces? Satanás. ¿A dónde lo dice? Ahí lo dice claramente, Apocalipsis 12 y el verso 2. Que el dragón es la misma serpiente antigua, aquella serpiente del Génesis capítulo 3. 12:9, sí, así es. 12:9. Ahí lo dice que el dragón es la serpiente antigua. Y todavía Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 2 nos vuelve a corroborar lo mismo. Apocalipsis 20 y el verso 2 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ok, entonces estamos identificando juntos ahorita lo que es la Trinidad impía, ¿sí? Tenemos al anticristo, que aquí lo ha descrito ya, que es alguien de la historia que ya vivió, ¿verdad? El anticristo fue, pero ahorita está muerto.
pero sube del abismo, dice. ¿Sí? No tengo mi celular. Hay un versículo, ya se los voy a encontrar, que dice lo mismo. Entonces, luego después del que se nos habla, ¿qué versículo, qué otro personaje es de la Trinidad impía? El falso profeta. Ok. Satanás. Sí, Satanás, es el dragón, ¿verdad? No te vi adelante. Sí, esa es el otro. ¿Verdad? Ese es el tercero de la Trinidad impía, el tercero que se menciona, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ya a los dos. Tenemos al anticristo y también tenemos ¿a quién? A Satanás. Ellos son la Trinidad impía que se va a levantar, va a funcionar juntos en el tiempo postrero, en el tiempo final. Ok, vayan por favor a capítulo 17 de Apocalipsis. En el capítulo 17 y en el versículo 8 se nos va a dar una descripción más de el anticristo. ¿Qué dice 17:8 de Apocalipsis? La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahora fíjense, ¿qué dice? La bestia que has visto se refiere a la bestia primera que está en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 1. A esa bestia se refiere. ¿Qué bestia es esa? El anticristo, muy bien. Entonces, una descripción más que se nos da en el capítulo 17 y el versículo 8 de Apocalipsis, dice que la bestia que has visto, ¿qué dice? Era y no es, y está por subir del abismo. ¿Por qué decimos que es el anticristo? Porque ya el capítulo 13 y versículo 1 dice Juan que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Sí? ¿Es la misma bestia? Esta sube del abismo. Y allá dice Juan que la vio subir del mar. Es lo mismo. La bestia que has visto. Exacto. Entonces estamos hablando del anticristo. Una vez más, se los compruebo con la escritura. Satanás imita todo lo que Dios hace. ¿Cómo dice que es la bestia? Dice que era y no es y sube del abismo. Ahora fíjense la descripción que nos da Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 4 hablando de Cristo. Capítulo 1 de Apocalipsis y el versículo 4. ¿Qué dice? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ok, ¿cuál es la descripción que se da de Cristo? El que es... No. Fíjense la diferencia. El que es, el que era y ha de venir. ¿Ven el contraste? De Cristo se dice, Él es. Desde el pasado, Cristo ya existía. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya existía. Él es. Y luego dice, era, porque nació y murió. Era. Pero luego dice, y ha de venir. ¿De dónde vendrá? Del cielo por su pueblo. Cristo era, ¿sí? Que Cristo es, era y viene del cielo. Pero del anticristo, que se nos dice, 17:8 de Apocalipsis, lo que ya leímos, ¿qué se nos dice del anticristo? El anticristo, la bestia, era, no es y sube del abismo. Imagínense qué contraste. ¿Por qué se le llama anticristo? Porque se está oponiendo a Cristo. Lo que es Cristo, el anticristo es lo contrario. ¿Me están entendiendo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está clara la escritura? Ok, qué bueno, me alegro. Si alguien tiene una pregunta y no quiere interrumpir la clase, por favor hágame en un papelito la pregunta y me la pasa. La vamos a leer y vamos a dar la respuesta para que todos podamos entender. Mi deseo no es confundir a nadie. Mi deseo es que entendamos la escritura. Ok, estamos entonces, todavía no he salido de la Trinidad impía. Ya vimos
quién es el anticristo, ¿verdad? El anticristo era, no es, ahorita no es. O sea, el anticristo en la historia fue, pero ahorita ha muerto, está muerto. Pero dice que va a subir del abismo, ¿verdad? Todo lo contrario que es Cristo. Cristo era, es y ha de venir, pero Él viene del cielo. Precioso nuestro Dios, ¿verdad? Ok, avancemos entonces, regresemos al capítulo 13 que nos hace falta el tercer miembro de la Trinidad impía, ¿verdad? Yanesita ya nos ayudó con la respuesta. Entonces, capítulo 13 de Apocalipsis, del versículo 1 hasta el versículo 4, ya vimos que ahí hay dos miembros de la Trinidad impía. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Anticristo, Satanás. El anticristo y Satanás, que es el dragón. Ok, todavía no hemos llegado al punto. Al punto es que en el día final, en los días finales, el anticristo se va a levantar y va a hacer otra imagen como lo hizo Nabucodonosor. El anticristo va a levantar otra estatua para que todos la adoren. Ojo, ahora estamos apenas identificando la Trinidad impía, ¿verdad? Tenemos al anticristo y tenemos al dragón, que es Satanás, que es la serpiente antigua. Vamos por favor ahora a Apocalipsis capítulo 13 y versículo 11. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Dame un momentito. Ahora, fíjense, aquí no está hablando de la misma bestia que el versículo 1, porque dice, vi otra bestia. No es la misma bestia del versículo 1. La bestia del versículo 1, ¿qué bestia es? El anticristo. El anticristo, muy bien. Ahora aquí va a hablar de una segunda bestia. De otra bestia. ¿Y quién es esta bestia? Ya lo vamos a ver. Ya sabe la respuesta, pero ya lo vamos a ver. Entonces, ya tenemos la Trinidad impía, ¿verdad? Ya tenemos el anticristo, ya tenemos al dragón, que es Satanás, y ahora vamos a identificar la tercera bestia, la segunda bestia, que es el tercer miembro de la Trinidad. Continúa el versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Dame un segundito. ¿Lo vieron? ¿Lo entendieron? Esta segunda bestia y tercer miembro de la Trinidad impía es el falso profeta. ¿Por qué es el falso profeta? Porque él va a tener el poder de hacer milagros, de sanar. Él va a orar, entre comillas, y va a caer fuego del cielo. ¿Quién es alguien en la historia bíblica que ha hecho caer fuego del cielo? El profeta. Exactamente, fue el profeta Elías. Elías oró y el fuego cayó. Entonces, este va a ser un profeta, pero es falso. Imitando una vez más a lo que Dios hace. Este es el falso profeta. Y ahí es donde mucho pueblo de Dios se va a confundir. Por favor, el que tenga oídos para oír, oiga lo que la Escritura nos está diciendo. No se asombre por los milagros. No diga, wow, miren, hace milagros. Porque el falso profeta también va a venir a hacer milagros y milagros grandes. Va a hacer que el fuego descienda, va a hacer milagros, va a hacer cosas que ningún ser humano normal puede hacerlas. Tenga cuidado. Que una persona haga milagros no significa que Dios lo esté aprobando. No significa que tenga el favor de Dios. Y aquí podría comenzar a citar tantos versículos, pero solamente uno voy a decirles. Mateo 7, 23 y 24, que dice: en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos ¿qué? Milagros. ¿Y qué les va a decir Dios? Apártense de mí.
Yo nunca los conocí. Y ese nunca los conocí, ¿saben qué es? Yo nunca los acepté como miembros de mi cuerpo y de mi reino. Yo no los conocí, yo no sé quiénes son ustedes. Ustedes hicieron todo eso, pero no bajo mi poder. Bajo el poder de alguien más, pero no bajo mi poder. El que alguien haga milagros no significa tener la aprobación de Dios. ¿Se entendió eso? El falso profeta entonces también va a hacer milagros. El falso profeta, por eso recibe su nombre de falso profeta, ¿verdad? Ahí tenemos la Trinidad impía ya. Ya tenemos al anticristo, al dragón que es Satanás y el falso profeta. Ahora, vio que en el versículo 14, estoy todavía en Apocalipsis 13 y el verso 14, vio usted que dice que el falso profeta va a engañar a los moradores de la tierra con señales. No se asombre por las señales que una persona puede ver. Mire, dice el apóstol Juan, dice, probad los espíritus a ver si son de Dios. No se asombre porque alguien haga milagros. Comience usted a olfatear, a hueler si la persona es realmente de Dios la que está haciendo milagros. ¿Ok? Dice entonces, y engaña a los moradores de la tierra. Estoy en el versículo 14, ¿verdad? Engaña, de Apocalipsis 13. Que engaña a los moradores de la tierra. ¿Con qué los va a engañar? Con señales. Con señales que se le ha permitido hacer en presencia de ¿quién? De la bestia. De la bestia. ¿De cuál bestia? Del anticristo. El anticristo y el falso profeta van a trabajar juntos en el postrero tiempo, en los últimos 3 años y medio. Ahora, vuelvo a explicar rapidito lo que estuve hablando hace unos momentos atrás. Los últimos 7 años de la historia, de nuestra historia, del tiempo, los últimos 7 años, dice Tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses, nos dice de que se va a firmar un pacto. Al inicio de los 7 años se va a firmar un pacto. ¿Quién va a firmar ese pacto? ¿Con quién lo va a firmar? Va a ser el anticristo. Oiga, el anticristo va a firmar un pacto con nada más y nada menos con Israel. El anticristo va a formar una alianza con Israel. Juntos a nivel mundial va a salir la noticia con que ellos están sentados. Por supuesto que él no va a tener el nombre de anticristo, ¿verdad? Él no se va a llamar anticristo. No, él va a tener un nombre como cualquier otro. Va a ser un hombre prominente, va a ser un hombre muy inteligente, va a ser un hombre muy capaz que va a poner orden en el caos mundial y económico que va a haber para ese momento. El anticristo se va a sentar como en una mesa como en la que estamos nosotros y va a firmar un pacto con Israel. Y van a firmar el pacto, paz y seguridad. Si ha leído eso, no me lo estoy inventando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Primera de Tesalonicenses 5, 1. ¿Quién lo tiene? Bien. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Oiga bien, ponga atención. Dice el apóstol Pablo, no tienen necesidad de que yo les explique, porque ustedes como hijos de Dios saben los tiempos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que entendamos los tiempos, ¿verdad? Que comencemos a entender nosotros los tiempos. Y luego dice el versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos,
no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hasta ahí. ¿Qué nos dice el apóstol el 6. Pablo? Hasta el 6. Hasta el 6. Dice, entendamos los tiempos. ¿Qué dice? Velemos y seamos sobrios. Pero en el versículo 3 el apóstol Pablo dice, cuando ellos hayan firmado el pacto de paz, de repente, todo va a cambiar. Los últimos 7 años de la era de la gracia, de la era de la historia, se va a dividir en 2 partes. Esto ya lo he dicho en otras ocasiones, lo estoy mencionando para los que nos están viendo en el video. Los primeros 3 años y medio va a ser ese pacto de paz que van a firmar el anticristo con Israel. En esos 3 años y medio va a haber paz y tranquilidad. Pero dice el apóstol Pablo, pero cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. ¿Cuándo va a ser este pacto violado? ¿Cuándo va a ser el pacto quebrantado? Después que 3 años y medio terminen. El pacto se va a quebrantar. El pacto se va a echar al cesto de la basura. Y entonces vendrá, ¿qué dice? Destrucción repentina. Entonces empezará, ¿qué? La tribulación. Vamos a ver más adelante en Daniel, que Daniel habla de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Ahí tenemos la interpretación de los 3 años y medio de la tribulación. Miren, la tribulación va a ser algo feo, va a ser algo difícil, pero Dios tiene la capacidad de guardarnos, de preservarnos aún a pesar de estar en medio de la tribulación, ¿ok? Solo son 3 años y medio, es poco tiempo, hablando en tiempo, pero cuando estamos en prueba se siente como que fueran años. Pero Dios es capaz de sostener a su pueblo y de guardarlo. Ya lo vamos a ver, todo eso lo vamos a ver paso a paso cuando lleguemos a ese punto. Ok, regresando entonces, los últimos 7 años va a ser un periodo dividido en 2. Los primeros 3 años y medio va a haber paz y seguridad, pero los últimos 3 años va a ser de tribulación. Los últimos 3 años va a ser de mucha revolución y ahí se van a comenzar a cumplir los juicios de Dios. Valga decir que en el Apocalipsis hay 3 diferentes juicios de Dios. Están los juicios de las copas, las trompetas y los sellos. En el Apocalipsis se hablan de 7 sellos, 7 trompetas y 7, ¿qué dije? Sellos. Copas, sellos y trompetas. Todos esos van a venir en los 3 años y medio de la gran tribulación. Ok, regresemos al punto en el que estábamos hablando. Todavía no hemos salido del versículo 1 del capítulo 3 de Daniel. Estamos apenas viendo la estatua, ¿verdad? Entonces, así como el rey Nabucodonosor levantó una estatua en aquel momento de su reinado, de la misma manera el anticristo va a levantar una estatua para que todos la adoren. Aquí lo estamos leyendo ya en Apocalipsis 13 y en el versículo 14. Ahí estábamos. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Avancemos entonces. Apocalipsis 13 y el verso 14. Ya lo leímos y dice que aquí el falso profeta dice que va a hacer señales para engañar a todas las personas y dice que se le va a dar la autoridad de hacer ¿qué? Una imagen. ¿Sí? Volvámoslo a leer, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Continúa. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento,
cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ok. ¿Entendimos? Yo creo que ya no tengo más que explicar. ¿Verdad? ¿Perdiste? ¿Ya? ¿Ya? Ok. Es que me fui hasta Apocalipsis 17. Oh, pero no es No voy a 13. adelantar. 13, leímos del versículo 14 hasta el 18. Al anticristo, al falso profeta, se le va a permitir una vez más hacer una estatua, levantar una estatua y obligar que todos los moradores de la tierra que hagan, adoren la imagen. Y quien no lo haga, ¿qué va a pasar? Para matar. Lo van a matar. Pero esto sí va a hablar. Esta sí va a hablar, esta Y van imagen. a creer más. Todavía van a decir, pues sí, van a decir. Todavía, el engaño es mayor, Sí. ¿entiendes? Para que le crean más. Para que le crean más, exacto, para que la gente se confunda más. Pero la idea de Daniel, capítulo 3, es la misma de Apocalipsis. Satanás, el falso profeta y el anticristo, una vez más, van a levantar una imagen y van a pedir que todos la adoren. Y luego dice, el versículo 16, que van a obligar que todos los moradores de la tierra la adoren. La misma prueba. Igual. La misma prueba que el capítulo 3 de Daniel. ¿Ven que no hay casualidad en Dios? Wow. ¿Ven cómo la escritura se completa con la escritura misma? Les voy a dar todavía un aspecto más para que todos nos quedemos, wow. Dice el versículo 18 que hay sabiduría en el número de la bestia. ¿Y cuál es? Ya todos lo sabemos, ¿verdad? Hasta los niños chiquitos ya saben que es 666. Pero cuando nosotros usamos la numerología bíblica, que ya ustedes saben que a veces la usamos como una herramienta, no para poner doctrina, sino que como herramienta usamos la numerología bíblica. Cuando nosotros sumamos las letras del versículo 1 de Daniel 3, el versículo que ya leímos, ¿se recuerdan? Cuando el rey Nabucodonosor levantó una estatua de oro para que todos la adorasen. Cuando nosotros sumamos todas las palabras de Daniel 3, verso 1, nos da un total de 4,662. Ese es el número que obtenemos en la numerología bíblica. 4,662. Y no es casualidad que cuando nosotros sumamos 7 veces 4,662, nosotros obtenemos el 666. Perdón, vuelvo a repetir. Cuando nosotros sumamos 7 veces 666, alguien por favor agarre una calculadora, sume 666 7 veces, o que viene siendo lo mismo multiplicar, ¿verdad? 666 por 7. Cuando nosotros lo multiplicamos por 7 o lo sumamos por 7, ¿qué número te da? 4,662. Y es el mismo valor numérico del versículo 1 de Daniel capítulo 3. O sea que lo que la escritura nos está diciendo es que el capítulo 3, versículo 1 de la estatua de Daniel es el mismo número que tiene la bestia aquí en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 18. ¿Se entendió? Otra vez. Daniel, El mismo número del Ok. versículo. Ok, el mismo número de Daniel capítulo 3, versículo 1, cuando nosotros sumamos todas las palabras del capítulo 1, del capítulo 3, del versículo 1, perdón, del capítulo 3 de Daniel, cuando sumamos todas las palabras en la numerología bíblica, el número que nosotros obtenemos es 4,662, ¿verdad? Y si nosotros multiplicamos 7 veces 666, si nosotros sumamos, ¿verdad? O multiplicamos 666 7 veces, es el mismo número, 4,662, que es el número que se le da a la bestia aquí en Apocalipsis capítulo 13 y en el versículo 18. ¿Por qué el número 7? El número 7 es el número de perfección, es el número de plenitud. Acuérdense que toda la tribulación, el falso profeta, el anticristo, quien lo permite es Dios. Quien está controlándolo todo es Dios. Así es que el número 666, que es el número del anticristo, el número de la bestia,
¿Quién se lo ha dado? ¿Quién lo ha establecido? Dios. Por eso es el número 7. Por eso tiene que ser, porque el 7 nos habla de perfección. Así como Dios se va a perfeccionar en los santos, también va a perfeccionar la maldad en el anticristo y en el falso profeta. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí. Ok, avancemos entonces. Entonces, acá en el capítulo 13 de Apocalipsis vimos ya claramente la Trinidad impía, compuesta por 3. ¿Quiénes son? El anticristo, Satanás, que es el dragón, y tenemos al falso profeta. Ok, regresemos nuevamente a Daniel, capítulo 1. Hoy sí tenemos que avanzar, porque ya nos detuvimos bastante en el versículo 1, ¿verdad? Pero era necesario. Capítulo 3 de Daniel, versículo 1. Así es que el rey le plació hacer una estatua de oro cuya altura dice que era de 60 codos y su anchura era de 6 codos. Y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 4. Estamos Daniel capítulo 3, del verso 2 hasta el 4. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen las sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Ok, dame un momentito, solo voy a decir algo rapidito acá. No tiene mucha importancia ni relevancia estos versículos, por eso la historia está clara, pues, ¿verdad? Y vamos a seguir leyendo. Pero acá se mencionan 7 diferentes cargos que el rey llamó a 7 diferentes posiciones en su reino y están en orden descendente. O sea, básicamente en el versículo 2 dice que reunieron a los sátrapas. Los sátrapas eran los principales después del rey. Y así cada uno es mencionado en forma descendente. 7 diferentes cargos son mencionados acá. ¿Verdad? Está hablando de los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros y los jueces. ¿Verdad? Ellos fueron llamados para estar con el rey y el rey darles la orden de lo que tenían que hacer. Versículo 5 en adelante. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses y ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo que con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Dame un momentito, solo quiero rapidito hablar algo con respecto a esto. Fíjese, la historia está bastante sencilla, ¿verdad? Está bastante fácil de entenderla. Dice entonces que todos ellos, ¿qué hicieron?
habían recibido la orden de parte del rey que tenían que adorar a la imagen. Y quien no la adorara, el rey ya había puesto la pena capital de ese momento. ¿Cuál era la pena capital de ese momento? El horno de fuego. Dice la historia que ese horno estaba hecho en una colina. Como en una colina, estaba en la parte de abajo el horno. Entonces tenía entrada por la parte de arriba, pero tenía también una entrada por la parte de aquí abajo. Entonces, el rey dijo, quien no adore a la imagen que yo he levantado, va a ser llevado al horno de fuego. Va a morir, con su vida va a pagar la desobediencia. Lo mismito que va a hacer el anticristo. Lo mismo que él va a hacer, ya lo leímos ahí en el capítulo 13 de Apocalipsis. Dice que quien no adore a la bestia, no tenga la marca en su mano o en su frente de la bestia, va a ser decapitado, va a ser muerto. ¿Ok? Por no adorar a la bestia que el anticristo y el falso profeta han levantado. Así es que viene Nabucodonosor y dice, tiene que morir todo el que no quiera adorar la imagen de oro que yo he hecho. Pero fíjense, hay algo importante, y esto quiero que por favor lo tengamos nosotros también presente. En el versículo 8 dice que se levantaron algunos varones caldeos. Caldeos se les llamaba a los que vivían en Babilonia, ¿verdad? Es como que dijéramos babilónicos, pero no, se les llamaba caldeos. Entonces se levantaron unos hombres y vinieron a acusar maliciosamente a los judíos. Ahora miren, estos hombres se levantaron para acusar a los judíos, no porque ellos eran fieles al rey, no porque ellos querían enrollarse con el rey, no, ellos se levantaron por el simple hecho de que tenían molestia, tenían disgusto en contra de ¿quién? De los judíos, del pueblo de Dios. Y aquí una vez más nosotros podemos entender lo que la Escritura dice. Miren lo que dice Mateo capítulo 10 y el versículo 22. Mateo 10, 22. Así es que, por favor, no nos sintamos tristes si nos echan de los lugares o si nadie nos quiere. Ya la Escritura lo dijo. Aquí está pasando con estos tres jóvenes. Los están acusando, no falsamente. 10, 22 de Mateo. ¿Qué dice? Y seréis aborrecidos de todos y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Lo escuchó? Sí. ¿Cómo seremos? Aborrecido. Todos nos van a amar porque somos hijos de Dios. No, nos van a aborrecer. En los trabajos les vamos a caer mal y van a decir, ¿y este qué tiene? Que el jefe con él es bien y conmigo no. Veamos cómo podemos hacer para que lo echen. Veamos cómo podemos hacer para que a él le vaya mal y no a nosotros. Dios ya lo estableció, Dios ya lo dijo. Aquellos tres jóvenes no se inclinaron delante de la imagen de Nabucodonosor, porque ellos sabían al Dios que adoraban. Y todavía leamos lo que dice Juan 16 y el versículo 1. Juan 16, 1 al 4. El Evangelio de Juan 16, 1. ¿Qué dice? Estas cosas os he hablado para que no tengas tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Uy. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Es verdad. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. ¿Estamos entendiendo? ¿Van a pasar los hijos de Dios la tribulación? Respóndase usted solito. No me responda a mí. Aquí dice claramente el Señor Jesús, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. O sea, no se alarmen, no se preocupen. Dice, los van a expulsar, los van a acusar, van a hacer toda cosa en contra de ustedes. ¿Y hasta qué van a hacer? Hasta los van a matar. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pero ustedes sí me conocen, dice Jesús.
a usted, bueno, avancemos. No, vamos, no, avancemos. sí, no, Ya- no, no, ya lo voy a decir más adelante, ya lo voy a decir más adelante, por eso no me quiero adelantar. Ya lo voy a decir. Entonces, los caldeos, estos varones caldeos, se levantaron para acusar a los judíos. Lo mismo que van a hacer con nosotros en los tiempos finales. Nos van a acusar. Y van a decir, por allá en Houston hay una familia que no está adorando a la imagen del anticristo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Corremos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Es la pregunta. Estos se levantaron para acusarlo y ya el Señor ya nos lo dijo. Ya el Señor ya nos lo advirtió. Eso va a pasar. No se alarmen. Ya se los estoy advirtiendo con tiempo. Así es que pusieron en mal a estos jovencitos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cómo ellos actuaron. Ya voy a hacer notar algo bien importante. Vamos a leer, nos quedamos en el versículo 14, ¿verdad? Ok, regresemos por favor a Daniel capítulo 3 y leamos del versículo 15 hasta el 18. Daniel 3, 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoremos la estatua que has levantado. Wow, impresionante, ¿verdad? Ahora, quiero que notemos algo bien importante. ¿A quiénes tenía el rey enfrente de él? ¿Tenía a quién? A Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Quiénes fueron echados? Ya conocemos todos la historia, ¿verdad? ¿A quiénes fueron echados en el horno de fuego? Sadrach, Mesach y Abednego. Y a Daniel no. ¿A dónde está Daniel? Anda en los asuntos del rey. ¿Saben dónde está Daniel? ¿Dónde? Ahí lo dice el capítulo 2 y el versículo 49. ¿Qué dice? Daniel 2, 49. ¿A dónde está Daniel? Y Daniel, Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia Ajá, continúa. a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. ¿A dónde estaba Daniel? En la corte La del rey. En la corte del rey. ¿Y a dónde estaba Sadrach, Mesach y Abednego? En el fuego. En una provincia de Babilonia que se llamaba Dura, que estaban a punto de entrar al horno de fuego. Ahora, pregunto, ¿por qué Daniel estaba allá en el palacio del rey y estos tres jóvenes estaban enfrentando esta prueba? ¿Por qué? Porque Su fe sería más. no, porque él personaliza los salvados, el rapto, Exactamente. los Exactamente. apartados. Exactamente. Esa es la respuesta. ¿Verdad? Ahora, fíjense, todos estaban vivos. Ahí no dice que Daniel estaba en el cielo. No, Ahí pero no dice estaba. que Daniel ya estaba gozando en el reino de Dios. ¿A dónde estaba Daniel? En Babilonia, aquí en la tierra. ¿Pero a dónde estaba Daniel? En el palacio del rey, comiendo la comida del rey. No comía la comida del rey porque No, era pero- sacrificado a los ídolos, pero estaba... o sea, la idea que yo quiero que ustedes entiendan es que Daniel estaba tranquilo y no estaba pasando la prueba. Ahora, pregunto, ¿Daniel era mejor que los tres jóvenes? No. No. Ahí es donde la escritura nos muestra quién va a pasar la tribulación y quién va a ser preservado. No me pregunte porque yo no tengo la respuesta. El único que sabe es Dios. A quién Él va a preservar y a quién Él va a enviar a la prueba. Ahora, Daniel, como lo dice la hermana, Daniel y estos tres varones nos están ejemplificando también lo mismo que sucedió allá en Génesis, en el capítulo 6, cuando Dios preservó a Noé, pero a Enoc, ¿qué pasó con Enoc? se lo llevó. Se lo llevó para no ver el juicio que Dios traía sobre la tierra.
Por favor, vaya conmigo a Mateo capítulo 24 y el versículo 37. Mateo 24 y el verso 37. Vamos a leer desde el versículo 37 hasta el 39. ¿Qué dice? Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ok, dame un momento. ¿Cómo dice? Más como Más. los días de Noé. Ah, ¿verdad que lo Así será la venida del hombre. del Hijo del Hombre? O sea, por eso es que la Escritura nos dice, ustedes no tienen por qué ser engañados, porque ya la palabra ya se los estableció, ya se los dijo. Y Jesús ahora dice, así como será en los días de Noé, así será en la venida, en los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Continúa? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ok, detengámonos unos minutitos en este versículo. El Señor Jesús nos dijo, si ustedes quieren saber cómo va a ser el tiempo final, vayan a ver la historia. Vayan a revisar qué pasó en los días de Noé. Y ahí dice Jesús, ¿qué estaba pasando en los días de Noé? Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. O sea, todos estaban en una eterna fiesta. Y Dios aguardando con paciencia. Ellos en el mundo estaban así, Como ahorita. como ahorita. Ujú. Aún la misma iglesia, así está, Así está. enfiestada, y que ahora fiesta para esto, y que ahora fiesta para lo otro, y que ahora conferencia aquí, congreso aquí, seminario, y pura fiesta todo, pura fiesta. Pero no todos. Enoc, ¿cómo estaba? Caminando con Dios. Vaya por favor a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5 y el versículo 22 al 24. Génesis 5, 22 al 24. ¿Qué dice? Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ok, ¿cómo estaba Enoc a diferencia de los otros que estaban comiendo, casándose y dándose en casamiento y enfiestados? ¿Cómo estaba Enoc? Caminando con Dios. Caminando con Dios. ¿Y qué hace Dios con los que caminan tan estrecho junto a Él? ¿Qué hace Dios? Se los lleva. Se los lleva para no ver muerte. ¿A dónde estaba Daniel? En el palacio. No pasó la prueba. La clave para no pasar la tribulación: camina con Dios. Camina lo más cerca de Dios para no ver la tribulación. Alguien dijo una vez que Enoc caminaba tan cerca de Dios todos los días caminaba tan cerca de Dios, cuando de repente Enoc y Dios volvieron a ver hacia atrás, que Dios le dijo: Enoc, mi casa está más cerca que la tuya, vente conmigo. Y Dios lo llevó y no vio muerte. Esa es la clave. Sí. Si tú y yo queremos ser preservados de toda la tribulación y de todos los juicios que vendrán, caminemos lo más cerca de Dios. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama santidad. Eso se llama no revolver el cebo con la manteca. Eso se llama que los que quieran estar en fiestas, que estén en fiestas. Pero yo aquí clamando voy a estar, aquí tirado en la presencia de Dios, enseñándole, pidiéndole que me enseñe a conocer los tiempos en los cuales estoy viviendo. Y miren, mis amados, valga decir en este momento, cuando nosotros estudiamos, acabo de hacer un estudio de las 7 fiestas de Israel. Cuando nosotros vemos las 7 fiestas de Israel, cada una de las fiestas nos muestran algo espiritual en nuestra vida y en nuestro caminar con Dios. Pero la fiesta que nosotros estamos viviendo en estos días no es la fiesta de los tabernáculos.
La fiesta de los tabernáculos es la que se celebraba al final del año agrícola en Israel, allá por octubre, septiembre, octubre, y era una fiesta preciosa porque todos los frutos, la cosecha de todo el año se estaba recolectando. Pero esa no es la fiesta que nosotros debemos de estar viviendo ahorita, porque la fiesta de los tabernáculos nos habla del milenio, pero parte también de los últimos días, que nos habla del avivamiento que está por venir. Pero todavía no estamos viviendo esa fiesta. Si estudiamos la fiesta en el orden en el que ellas se encuentran, ¿cuál es la fiesta número 6? Es la fiesta de la expiación. Y esta fiesta de la expiación era la única fiesta donde Dios no pedía que nadie se alegrara. En esa fiesta Dios no quería que se alegraran, que estuvieran alegres y celebrando. Esta era la fiesta donde Dios había dicho: todos vístanse de cilicio, todos lloren, clamen y giman por un arrepentimiento en el pueblo. Esa es la fiesta que la iglesia de Dios debería de estar ahorita celebrando. Entre comillas digo celebrando, porque ahorita como pueblo de Dios deberíamos de estar clamándole: Señor, enséñame a vivir en santidad, enséñame a morir a mi naturaleza, a mi carne, enséñame a vivir como tú quieres que viva. Y cuando tú y yo clamamos de esa manera, estamos como Enoc, caminando con Dios, y cuando vengamos a ver, va a estar más cerca la casa de Dios que nuestra propia casa, y Dios nos va a decir: vente conmigo. Ellos son los que serán arrebatados, los que caminan tan cerca de Dios como pueblo de Dios. Ellos son los que son arrebatados para no ver muerte. Tiempo me faltaría para explicar mucho y sacar muchos versículos más para mostrarles quiénes son los que son preservados. No toda la iglesia se va a ir antes de la tribulación. ¿Quiénes se van a ir antes de la tribulación? Únicamente los que caminen tan cerca de Dios como lo fue Enoc. Pero hay otro pueblo de Dios que va a seguir siendo pueblo de Dios, que van a seguir siendo hijos de Dios, pero van a ver la tribulación. ¿Quiénes son ellos? Son los que hacen la figura de Enoc. Perdón, No, de Noé. De Noé. De Noé. Sadrach y Exacto. Noé, que estamos comparándolos con Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora, ¿qué hizo Dios con Noé en el diluvio? ¿Qué hizo Dios? Lo protegió. Ahora, Lo pasó. mire, solo les hago una pregunta. Una pregunta. ¿Era mejor Enoc que Noé? ¿Era mejor Daniel que los 3 jóvenes? No. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero ahí es donde yo les digo, ni yo ni nadie puede decir quiénes pasan la tribulación. El único que decide quiénes van a pasar por la tribulación es Dios. Porque Dios conoce nuestra capacidad, la capacidad de cada uno de nosotros, y Dios sabe que no nos puede dar una prueba mayor de la que nosotros podamos soportar. Si Dios permite que nosotros pasemos la tribulación, Dios nos va a dar también la gracia para poder enfrentarla, así como se la dio a Noé. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Dios le dijo: Noé, hazte un arca. Dios le dio específicamente las medidas del arca donde Noé y su familia se iban a salvar. De la misma manera, Dios te va a dar a ti. Si Él en su soberana voluntad, Dios quiere que tú y yo pasemos por la tribulación, Dios nos va a dar el arca donde tu familia y tú, o yo y mi familia, nos salvemos. Vaya por favor conmigo a el Salmo 91. Salmo 91. Ahora quiero que vea este salmo. Este salmo quizás usted se lo sabe hasta de memoria, pero ahora quiero que lo vea con otros ojos. Quiero que lo vea con ojos de cuándo se va a cumplir este salmo. Por supuesto que tiene parte de cumplimiento ahora en día. El Señor nos provee, el Señor nos guarda, el Señor nos libra, pero va a tener un cumplimiento mayor en los tiempos finales. Va a tener un cumplimiento mayor en el tiempo de la tribulación. Vamos a leer Salmo 91, versículo 1 en adelante.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, de esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y a 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dame un momentito. ¿Qué está diciendo? Desde el versículo, del versículo 3, dice, Él te va a librar del lazo del cazador. Dios te va a librar ¿de qué? De la peste destructora. ¿Cuándo se van a cumplir los sellos, las trompetas Y las copas. y las copas? ¿Cuándo? En la En la tribulación. ¿Y qué está prometiendo Dios? Librarnos de la peste. ¿Qué dice todavía el versículo 5 y 6 y 7? Dice, terror nocturno no puedes temer porque Jehová te va a guardar. También dice, la pestilencia no va a llegar a ti. Se van a desatar los sellos y van a haber pestes. Dice la Escritura que por una de las pestes, la tercera parte de la población mundial va a morir por culpa de la peste. Y aquí el Señor está prometiendo que la peste no nos va a tocar. Luego dice el versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Pero ¿qué dice? Mas a ti no llegarán. ¿A dónde cree usted que se va a cumplir en su totalidad este capítulo? Pues en toda la mortandad De la tribulación. Todos van a morir, vas a ver morir. Vas a ver Mucha morir, gente, pero a ti no te pero a ti no va a llegar. ¿Por qué? Porque has puesto tu confianza. Ahora, ¿cómo se va a cumplir este versículo si toda la iglesia está en el cielo? Por favor, ¿verdad? ¿Cómo se va a cumplir? ¿Sí? Si no vamos a estar aquí, si la iglesia no va a estar aquí en la tribulación, entonces ¿cuándo se va a cumplir? Ah, no, eso se va a cumplir ahorita. Ya hay pestes. Sí, pero espérese, las pestes que va a venir, que dice el Apocalipsis. No, eso va a ser... Sigamos leyendo, sigamos. ¿Qué más dice? Versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no trompiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Deme un segundito. Leyó ese versículo. Fíjese. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, así como el arca fue movida en el agua y fue llevada y guardada y preservada en el tiempo de aquel juicio, así Dios guardará tu vida, mi familia, tu familia en sus manos. Amén. Pero fíjate lo que dice el versículo 3, eso está poderoso. Dice, sobre el león y el áspid. ¿Quién es el león? Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiendo. ¿Y qué le vas a hacer al león? Pisarás. Lo vas a matar tú. Lo vas a hollar. Lo vas a destruir. ¿Y a quién más? a la serpiente antigua. Ajá, pero dice, sobre el león y el áspid, que es la serpiente, ¿verdad? Pisarás, hollarás al cachorro de león. ¿Quién es el cachorro de león? El hijo del león. ¿Y quién es el león? El anticristo. Y luego dice, y al dragón. ¿A dónde vamos a estar cuando este capítulo 91 de los Salmos se cumpla? Porque ahí lo dice. Al cachorro de león, el anticristo, y al león, que es Satanás, que es la serpiente, que es el dragón, tú lo vas a pisar. Y el dragón. ¿De qué temer? ¿De qué temer? Si tú y yo somos hijos del rey y el rey está en control de la tribulación, tiempo me faltaría para poder ver el capítulo 12 de Apocalipsis
¿Saben qué? Veámoslo, por favor. Veámoslo. Capítulo 12 de Apocalipsis para que comprobemos que Dios nos puede guardar a pesar de lo que sea. Ya terminamos con el 91. Pues lo quería terminar de leer todo, ¿sabe qué? No A lo ver, pierda. hasta el Sí, lo vamos a terminar de leer todo, ¿verdad? Unos 2 versículos Oh, sí, faltaban nada cierto, más. Sí, ya ya faltaba. casi faltaba poquito, ¿verdad? Termínenlo de leer, vaya, para que no nos quedemos. ¿Qué dice Le pongo después del versículo 14 que leí? 1:16 del 14. Me invocará y yo le responderé. O del Después del del 14. Después del 14, donde estuvimos leyendo que pisarás al Ok, cachorro. entonces el 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Exacto. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré. Qué bonito, ¿verdad? Exacto. Y le glorificaré. Amén. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué ¿Ven? bonito. ¿Ven la promesa del Señor? A Sí. pesar de que haya caos, Él va a estar con nosotros. Él nos va a estar cubriendo, Él nos va a estar guardando. Pero miren todavía lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Ok, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ok, 1260 días, ¿cuánto tiempo es? 3 años y medio. Que aquí está diciéndonos la escritura que la mujer fue ¿qué? Guardada. La mujer fue preservada, que es su iglesia. Pero para este momento, los que ya caminaron con Dios como fue Enoc, ¿a dónde están? En el cielo. Ellos no van a ver la tribulación. Pero la mujer, que es la otra parte de la iglesia que se quedó, ¿qué va a ser? Guardada en el desierto. Voy a preguntar y nadie me responda. Respóndase usted solo, por medio de lo que hemos estudiado. ¿Pasa la iglesia la tribulación? Ahí dice, y la mujer huyó al desierto. Ella va a estar, pero va a ser guardada. O sea, donde esté reventando todos los bombazos, pero la mujer va a estar guardada. Está en la tribulación, pero preservada por Dios, como lo fue Noé, como lo fue Sadrach, Mesac y Abednego. Entonces ella va a ser sustentada por Dios, dice, ¿cuánto tiempo? 1260 días, que es exactamente los 3 años y medio de la tribulación. La mujer va a ser, la iglesia va a ser guardada. Guardada. ¿Sí? Ujú. Pero hay unos que no. No. Hay unos que no van a ser guardados. Siempre en el capítulo 12 y el versículo 17, Apocalipsis 17 y el verso 12, ¿qué dice? Apocalipsis 17, 12. Perdón, leamos todavía el versículo 13. Apocalipsis 12, 13. ¿Qué dice? 12, 13. ¿Qué dice? Cuando vio el dragón. Ajá. 12, 13. Leámoslo. Y cuando vio el dragón que había arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Una vez más, lo corrobora. La mujer es preservada por 3 años y medio. Pero el versículo 17, mire qué dice. Y dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Verdad? La mujer estaba guardada, estaba preservada. Pero dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Aquí hay otros cristianos que no van a ser guardados. El resto de la descendencia de la mujer, ¿quién es? Más cristianos. Pero ellos no van a ser guardados. Y dice, se le permitió hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Son cristianos, aman a Dios, guardan los mandamientos. Pero ¿quién los va a
a atormentar, a atacar, o quién va a ir en contra de ellos? El dragón, Satanás. ¿Me están entendiendo lo que les estoy queriendo decir? Es Dios, Él es el Rey, Él es el soberano, Él es el único que puede decir quién pasa la tribulación, quién es guardado y quién es transpuesto para no ver muerte. ¿Sí entendimos? ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Todo claro? ¿O todo menos entendido? Todo clarísimo. Regresemos por favor entonces al capítulo 3 de Daniel. Todavía no hemos salido del capítulo 3. Veamos ahora. Ya vimos, ¿verdad? Daniel estaba guardado en el palacio del rey. Los 3 amigos de Daniel fueron los que pasaron la prueba. Ellos fueron los que fueron guardados por el Señor. Entonces, en el versículo 15, Daniel 3:15, el rey manda a llamar a Ananías, Misael y Azarías. El rey los manda a llamar y le dice, ¿qué van a hacer? Yo tengo el poder para librarlos de la muerte. Pero ustedes, ¿qué van a hacer? Dice, léemelo una vez más, 3:15 de Daniel. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué les estaba diciendo Nabucodonosor a los 3 jóvenes? Ok. Nos van a adorar o no. Les voy a dar a escoger. O adoran la imagen o se mueren. ¿Y ellos qué respondieron? Increíble la respuesta de ellos. Dice a la mitad del versículo 16, ¿qué dice? Es necesario que te respondamos. No es necesario que te respondamos Sobre este asunto. sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. he Quedémonos dicho. unos minutitos en esta increíble respuesta de estos jóvenes. Sí. La fe de ellos en este momento estaba siendo probada, así como la fe de muchos va a ser probada en el tiempo final. ¿Qué quieres? ¿Que tus hijos se mueran? Miren, hermanas. Ay, Señor. Esto ya ha sucedido en la historia. Esto ya sucedió. Hubo un rey, ahorita no recuerdo el nombre. Hubo un rey, cuando él vino y comenzó a decirle a todos los judíos, a todos los hebreos, a todo el pueblo de Israel, a todos los cristianos, este rey comenzó y les comenzó a decir, si ustedes no renuncian a su Dios, no renuncian a su religión, mañana mismo los matamos a todos. Déjenme decirles un poquito acerca de los romanos. ¿Qué hacían los romanos en el Coliseo con los cristianos? Con los que no negaban su fe. ¿Qué hacía el emperador? ¿Qué hacía Nerón con los cristianos? Los agarraba, los ponía en el Coliseo romano, ese tan bonito que se ve en sus ruinas ahora. Ahí ponía a los cristianos y soltaba a los leones para que se los comieran vivos. Eso, enfrente de todos, mientras todos se reían y carcajeaban. Ya ha sucedido en la historia. Otro rey, que no recuerdo ahorita el nombre, este rey lo que hizo es que les dijo, si ustedes no niegan su fe, mañana mismo los decapito a todos. ¿Y saben qué es lo más duro que la historia narra? Es que en la noche, en la madrugada, estaban los cristianos tocándole la puerta a los sátrapas, a los que tenían ellos como alcaldes, pues, por decirlo así. Los cristianos tocándole la puerta y diciéndole, en la noche para que nadie los viera, estaban diciendo, ¿sabe qué? Voy a negar a mi Dios, pero no me mate. No mate a mi familia, no mate a mis hijos.
Mis amadas, ¿a qué estás dispuesta Voy a a entregar? Prefiero negar a Dios, pero no morirme. ¿Qué estás dispuesta a entregar por Dios? ¿Estás dispuesta a que uno de tus hijos muera por no negar a Dios? ¿Estás dispuesta a perder tu casa, tu carro? ¿Estás dispuesta a perderlo todo por amor a Dios? El tiempo de la prueba vendrá. El tiempo donde nuestra fe va a ser probada va a venir. Ahora nuestra fe es probada si tenemos para pagar el mortgage o no lo tenemos, si para pagar la casa o no pagarla, si para comprar gasolina o no comprar gasolina. Esas son las pruebas que tenemos ahorita. Pero el tiempo va a venir donde nuestra fe va a ser probada de tal magnitud, donde el anticristo nos va a decir, niegas tu fe o ahorita mismo te mato. O mato a tus hijos, mato a tu esposo, te quito todo. El tiempo va a venir donde Dios va a probar la fe de cada uno. No estamos jugando. Yo no me voy a cansar de decirle, nosotros no jugamos a ser evangélicos. No jugamos a ir a la iglesia y cantar 2 coros, 3 coros y después ir a la vendimia para recoger fondos para levantar el templo. ¿Qué importan los templos si Dios lo que mira es tu corazón, es tu entrega, tu devoción a Dios? Por último, cuando el tiempo venga, los templos se van a quedar ahí, grandes, bonitos, y los cristianos allá siendo probados delante del anticristo. No es hora de estar haciendo templos, no es hora de estar haciendo ventas pro templo. Si quieres hacerlos, pídele a Dios que te dé lo necesario para hacerlo. Ahora es tiempo de entregarnos, ahora es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado, porque va a venir el tiempo donde Dios no va a poder ser hallado por ninguno. Ahora es tiempo de quebrantarnos, de gemir, de buscar a Dios, no de jugar a la iglesia, no de jugar que me vean a mí que yo soy el que más oro, que me vean que yo soy el más espiritual. Ahora es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios para que cuando la prueba venga, nosotros tengamos nuestra fe firme y nuestra fe no decaiga. Ahora mira lo que estos 3 jóvenes, Ananías, a Misael y Azarías, responden al rey. Mira lo que les respondieron. Le dicen, no necesitamos decirte qué es lo que vamos a hacer, rey, le dijeron. Y dice, estoy en Daniel capítulo 3 y el versículo 17. He aquí, oiga la respuesta y ponga cuidado en lo que ellos responden. Ellos dijeron, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno. Déjeme centrarme en un solo verbo que ellos dijeron. Ellos dijeron, Dios puede librarnos. Y este verbo no es una aseveración. Este verbo ellos no están diciendo, yo sé que Dios me va a librar y yo lo declaro que Dios me va a librar. No. Puede. Puede. Si Él quiere, puede. Este verbo lo que nos está indicando no es certeza, sino que es una posibilidad. No es certeza. Pero fíjese la fe de estos jóvenes, ¿dónde estaba fundada? La fe de ellos no estaba fundada en lo que Dios iba a hacer. La fe de ellos estaba firme en lo que Dios era, no en lo que Dios podía hacer. Porque ellos le dicen, al Dios al quien nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Pero dice el versículo 18, y si no, y si Él decide no librarnos, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos. Qué increíble respuesta. La fe de estos jóvenes no estaba basada en lo que Dios hacía. Yo he oído gente, a mí me ha dicho gente, hay personas que me han dicho, todo lo que tengo es porque yo lo he hecho, no porque Dios me lo ha dado. Ellos me dicen, si Dios no me sana a mi hijo, yo lo niego en este momento. ¿A dónde está tu fe? ¿En lo que Dios te da? ¿En lo que Dios tiene? ¿O en lo que Dios es? Tu fe, mi fe, debe de estar fundada en lo que Él es.
Miren por favor lo que dice Romanos capítulo 14 y el versículo 8. Y esto es lo que yo les iba a decir hace un momento. Romanos 14 y el verso 8. Miren lo que el apóstol Pablo decía y hablaba con autoridad. Romanos 14 y el verso 8. ¿Qué dice? Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Estás dispuesto a decir eso? Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso fue lo que dijo básicamente a estos tres jóvenes. Estos tres jóvenes, en las mismas palabras que Pablo está diciendo acá. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero no vamos a rendirnos ante ninguna presión. No vamos a sucumbir ante la tentación que el enemigo traiga delante de nosotros. ¿Cómo necesitamos realmente ser cristianos, verdad? No jugar a la iglesia, ni jugar de que ya vieron que yo sirvo a la par del pastor. No. Tu posición no te va a salvar. Tu lugar dentro de la iglesia no te va a salvar. Es tu relación, es tu comunión, es la vivencia que tú tengas con Dios. Y si los demás no te ven, no te promueven y no te ponen en el asiento más alto, tu relación es con Dios, no con los demás. Ahí es donde yo les he dicho un montón de veces, ¿qué quieres? ¿Que Dios te vea o que la gente te vea? Y Dios es tan bueno que Dios dice, bueno, si tú quieres aplauso de la gente, pues tenlos, pero allá no me vayas a pedir nada. Cuando yo venga a recompensar a cada uno, no me vayas a pedir nada, porque tu herencia, como el hijo pródigo, Ya la recibiste. te la gastaste, ya la recibiste. Allá no, querías aplausos, allá te está aplaudiendo toda la gente. Querías ser la maestra más famosa y tener multitudes, allá lo tuviste, pero aquí no me vengas a pedir herencia, aquí no me vengas a decir nada. Estos jóvenes entonces tenían su fe. En este momento su fe estaba siendo probada. Yo quiero terminar en 2 minutos, y no voy a alcanzar a cerrar el capítulo 3, quería terminar. Pero la fe de estos jóvenes estaban siendo probadas y ellos no sucumbieron. Ellos le dijeron, sepa, oh rey, que si Dios nos libra, pues aquí vamos a estar. Y si Dios no nos libra, pues también no nos vamos a postrar ante ningún ídolo, ante ninguna imagen. ¿Sí se entendió? Qué interesante es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Leamos por favor del versículo 19 en adelante. Yo te digo hasta dónde. Entonces Nabucodonosor Sí, Daniel 3. se llenó de ira y se le mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del 4 es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Quedémonos hasta ahí. Yo tengo que cerrar ahorita, tengo que terminar ahorita. Solamente la próxima semana voy a recapitular un poquito este aspecto, pero solo quiero que veamos lo que estos versículos nos estaban narrando. ¿No? ¿Los libró o no los libró Dios? Sí los libró, pero tuvieron que bajar al horno. Y fíjense la manera como ellos entraron al horno. En las escuelas dominicales nos enseñan, vea, que echan a los 3 hombres en el horno de fuego y ahí van caminando y están en el horno. No, la escritura nos dijo, los tiraron, pero ¿cómo los tiraron? Estaban atados. 3 veces en el versículo 21 dice que fueron atados. Les ataron las manos. No,
No las... No, mira el versículo 21 dice, y estos varones fueron atados con sus mantos, y luego dice, sus calzas, o sea, los pies se los cubrieron, los turbantes Y sus vestidos. y sus vestidos. ¿Qué significa esto? Que los, envolvidos. exacto, como momias, de los pies hasta la cabeza. Los turbantes se usan en la cabeza, no en los pies, ¿verdad? Los turbantes, desde los pies hasta sus turbantes, los enrollaron como a momias. Así, los enredaron, se enrollaron y luego dice, fueron echados dentro del horno de fuego. Tan fuerte era el horno ardiente que lo calentaron 7 veces más que los hombres más robustos del pueblo de Babilonia, los vigorosos, dice que los agarraron a los 3 y desde allá arriba, ¿se acuerdan de la montaña que les dije? Desde allá arriba los tiraron, dice que cuando ellos abrieron para lanzarlos, las brasas los consumieron a ellos y ahí mismo murieron. Y luego dice el versículo 23 y el versículo 3 veces menciona. El 20 menciona que los ataron, porque el rey dijo, átenlos, ¿sí? Mandó a los hombres vigorosos que tenían esos ejércitos que atasen a Sadrach. Primera vez que dice los ataron. En el versículo 21 dice los ataron y ya vimos desde dónde hasta dónde los ataron. Y luego en el versículo 23 también dice y cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. 3 diferentes ocasiones menciona y dice estaban atados. ¿Quién se va a poder salvar así? Cuando el piso está caliente, uno empieza así de puntitas, porque está caliente. Y ellos no cayeron parados. Me imagino que cayeron acostados o que Enredados ahí. Enredados. No podían ni detenerse, estaban maniados de todos lados. Pero ¿qué dice el versículo 25? Y el rey vio a 4 varones sueltos. ¿A dónde estaban las ataduras? Se quemaron. Únicamente las ataduras se quemaron. Voy a hablar de eso la próxima semana, ¿ok? Ya no me puedo extender más y traigo otros versículos para mencionar. Es impresionante el poder de nuestro Dios. Es poderoso que aún y cuando estemos en el mismo horno de fuego ardiendo 7 veces, Dios nos puede salvar. It's up to him. Y los de afuera, ni uno y perecieron. Sí, y los de afuera, imagínate los que estaban afuera y todos perecieron. ¿De qué nos preocupamos? Y uno se aflige y dice, ay, Señor, yo voy a pasar la tribulación. Por eso es que mucha gente opta por creer que no vamos a pasar la tribulación. Por eso es que mucha gente dice, no, a mí me dijeron que yo no voy a pasar la tribulación, que toda la iglesia se va a ir con Cristo. Y como a mí me conviene creer lo que me conviene, entonces no vamos a pasar por la tribulación. Y viven como cristianos como quieren. Van a las discotecas, van a los bailes, oyen música del mundo, viven como quieren, pero según ellos se van a ir con Cristo. ¿A cuenta de qué? Dijo mi abuela. ¿A cuenta de qué? Es imposible, señores. Es imposible. Lo que pasa es que en la iglesia cristiana se ha adoptado la doctrina de decir, y todos nos vamos con Cristo para no ver la tribulación. Sí, eso me encanta, eso me gusta. Pero yo vivo como quiero mi vida, no rindiéndole cuentas al Rey de Reyes. No, Señor. No, Señor. Si tú quieres ser preservado, tienes que vivir como Daniel, o como Isaac, o como Ananías, como Azarías, como Job, como Enoc, como todos los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Así tenemos que vivir para ser preservados por Dios. Por favor, quitémonos esa mentalidad comodista, esa mentalidad, a mí ya me dijeron que yo me voy a ir al cielo con Cristo. ¿Y si te mintieron? Fíjense que alguien dijo una vez, yo con esto cierro, hoy sí ya cierro ya con esto. Alguien dijo una vez, ok, si la iglesia va a pasar la tribulación y usted no se preparó, ¿qué va a hacer? Pero si a usted le dijeron que la iglesia se iba a ir antes de la tribulación, usted feliz, vivió como quiso. Y si la pasa, ¿qué va a hacer? Es mejor esperar lo peor y que venga lo mejor. Es mejor vivir con el pensamiento de que la voy a pasar y el Señor en su soberanía y en su misericordia diga, ¿sabes qué? Tú no la vas a pasar. Te llevo para que no veas nada de eso. Y yo digo, ay, Señor, gracias que me salvaste. Pero no enfrentar la tribulación y decir, pero es que a mí me dijeron
que ya no iba a pasar. Sí, hijito, pero ahí está, ándale para adentro. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Pensar que la vamos a pasar y que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? ¿Preguntas? Ese grupo de Noé, o sea, Noé, Enoc, todo ese grupo que fue Preservado. preservado, también puede estar la gente ahí, en ese grupo Sí. que se va, que no se queda. Exactamente. Eso ya Entonces también hay la esperanza de estar en ese puente. Y es igual que los ateos, le dices, te conviene creer, porque llegas a la presencia del Señor y ya no tienes chance de ir para atrás y decir, ay, pues ahora lo acepto. O sea, ahora sí creo en Dios. No, ya perdiste tu chance. Ya es muy tarde, ¿verdad? Ya es tarde. Ya es muy tarde, exacto. Sí, ahora, miren, si nos vamos con el Señor, gloria a Dios. Si pasamos la tribulación y Dios nos guarda, gloria a Dios. Pero ¿saben qué? Si morimos, si nos decapitan, si nos matan, por amor a Dios, también será glorioso. ¿Por qué no vamos con Él? Si lo que vamos a sufrir va a ser un ratito, unos segunditos nada más de muerte, pero de ahí mi cuerpo va a quedar aquí, pero mi espíritu inmediatamente se va. Yo puedo decir, o sea, como decía Pablo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿De qué nos afligimos? Y dice que quiera salvar su vida, la perderá. La perderá, exactamente, así nos dice la Escritura. Así es que, mis amados, muchas gracias por haber venido a la reunión. Gracias a los que se han conectado para estarnos viendo. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, pueden hacérnosla por escrito, ¿verdad? Y con la gracia del Señor vamos a contestar o ayudarles, ¿verdad? A resolver esos dilemas que a veces tenemos en nuestra mente. Que el Señor les bendiga a todos y vamos ahora a disfrutar de los alimentos. Amén. Bendiciones. Ya los está trayendo Denise. Ay, también.